Entonces volvemos a la función que era esta que está acá. Esa función yo la puedo regresionar. ¿Para qué? Para que me salga el nenta. ¿Ya? Ese es el trabajito que van a hacer entre grupos. ¿Ya? Entre grupos, ustedes tienen formados sus grupos, entonces se van a unir en grupos y van a hacer esa regresión para hallar el nenta. Y lo mismo va a pasar con la biomasa, pero no con esta función de biomasa, sino con la que la van a utilizar la función 3 para hallar el nenta. Y van a utilizar la ecuación 10, esta que está acá, para obtener la tasa de crecimiento R y la capacidad de carga L. Entonces, ahora vamos a una siguiente diapositiva. Entonces, ahora, ¿cómo es que voy a hacer esta regresión que está acá? Para poder obtener el R y para poder obtener el L. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo necesito esto. Entonces, para obtener esta primera diferencia, al igual que esta primera diferencia de KT, voy a hacer la primera diferencia de ST. Y eso va a estar igual o en función a ST y a ST cuadrado. ST y ST cuadrado. ¿Correcto? ¿Cómo así? Entonces yo voy a tener aquí mi primera diferencia de ST igual a un beta 1, porque tampoco hay intersecto de ST, más un beta 2 de ST cuadrado más el error. ¿Correcto? Entonces, yo voy a tener una expresión como esa para hallar el modelo, pero si se están dando cuenta, tampoco hay beta 0, porque en esta regresión yo no veo el beta 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago esta regresión de la primera diferencia de la biomasa en función a la biomasa y la biomasa al cuadrado, debo obtener el beta 1 y ese beta 1 es igual a mi tasa de crecimiento R. Es igual a mi tasa de crecimiento R. Y el beta 2 ¿ya? Va a ser igual a, el beta 2 va a ser igual a menos R sobre L. Como ya tengo el valor de R, lo reemplazo y como tengo el valor de beta 2, voy a poder obtener L por despeje nada más. Por despeje nada más voy a tener L. Y cuando yo tenga eso, lo que voy a hacer es poder... Yo tenga eso, lo que voy a poder hacer es lo siguiente. Voy a tener una función de crecimiento del recurso que va a ser así sigmoidal, ¿correcto? En el tiempo, función logística que depende de la biomasa. Y para que llegue a un L, que es la capacidad de carga, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener con esta regresión de la ecuación 10? Lo que voy a obtener es el R, por la tasa de crecimiento, y la capacidad de carga, que es L.
¿no? Entonces, para que se forme esta S, ¿no es cierto? Yo tengo un R. En el caso del paper nos han dicho que es 0,8. Entonces, este es 0,8. No lo ha calculado con la regresión, ¿no? Porque esto pertenece a un dato que da la FAO a todos los países europeos en esa época. Ahora también lo da, pero en esa época ese 0,8 era el promedio de las tasas de crecimiento de los recursos hidrobiológicos en los diferentes litorales de los países europeos. Entonces la tasa de crecimiento es 0,8, pero a ustedes les va a salir otra tasa, ¿correcto? Con los datos que tiene esta base de datos, con la primera diferencia de ST, con el ST y el ST cuadrado. Ahí va a salir esa tasa de crecimiento y les va a salir el EIB, que en este caso también la FAO recomienda que es 3.200.000 y 3.200.000 dólares. O sea, eso es lo máximo que puede caber en el hábitat del mar de Noruega, la cantidad de aire, como en el caso de Perú, la ancho de ellos, la capacidad de carga es alrededor de 30 millones, entre 30 y 40 millones. O sea, lo máximo que puede caber en nuestro litoral respecto al recurso de cancha verde debe ser entre 30 y 40 millones. Y en base a eso se saca el estado nacional. En este caso en particular, dependemos de estos dos datos, ¿no? El 0,8 y del 3 millones para poder estimar la simulación. Entonces ahora vamos a eliminar y seguimos. Tenemos la estructura de costos y precios y vemos que nuestro sistema de ecuaciones es este que está aquí, que tiene el numeral 11, ¿no? Pero que buscando el estado bioeconómico tiene la ecuación 12. Entonces vamos a hacer la simulación, es decir, vamos a ver hasta cuánto es el estado estacionario. Voy a cerrar aquí, ratito, y vamos a cargar un Excel. Les voy a cargar el Excel y el PPT. Les voy a cargar el Excel. Estoy buscando repito la base para hacer la simulación. Un momentito.
Ya, aquí en el chat les voy a colgar los tres materiales que vamos a trabajar. Ya, un momentito. Ya, está la base de datos, está con el que vamos a trabajar y vamos a hacer la simulación, ¿ya? Entonces vamos a abrir los dos archivos, se los voy compartiendo paralelamente y ustedes van abriendo su archivo en Excel para que me vayan llevando la secuencia de la simulación. Ahí está la base de datos preliminar, donde obviamente vemos los niveles de captura de biomasa y de embarcaciones desde el año 63 hasta el año 77. ¿Correcto? Todos debemos estar en la misma situación. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir una segunda hoja porque vamos a llegar al estado estacionario. Aquí vamos a ponerle estado estacionario. Para eso, vamos a colocar aquí en la parte de arriba lo que nos dice el PPT. Voy a entrar al PPT y el PPT dice, tenemos la base de datos de Conrad que está aquí, tenemos la regresión de Conrad, ¿no? Aquí tenemos esta regresión, ¿no?, de la Cobb-Douglas, ya con la base de datos de Conrad propiamente dicho. Es decir, esta base de datos que tenemos aquí, ¿no?
Esta base de datos que tenemos aquí, muchachos, es la base de datos de Conrad, donde está YT, que es la captura de arenque, S, que es la biomasa de arenque, y KT, que son las embarcaciones arenqueras. ¿Ya? Nosotros lo ponemos eso en logaritmos. Hacemos la regresión, nos va a salir la regresión que estamos viendo aquí. Es decir, la regresión por columnas. Aquí, esta regresión es la que nos sale, que es igualita a la del paper. Si vamos al paper, vamos al paper, 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 entonces aquí vemos la regresión de la Cobb-Douglas que está en la página 80. Esta regresión B es la Cobb-Douglas. Si nos damos cuenta, la constante o intersecto es menos 2,78. La elasticidad que acompaña a las embarcaciones es 1,3556 y la elasticidad que acompaña a la biomasa es 0,5621. Si nos volvemos a ir al PPT, vemos que la constante, 2,76, la elasticidad de embarcaciones, capturas es 1,3563 y la elasticidad biomasa captura 0,56. Entonces eso coincide con los datos del paper. ¿Ya? Entonces, yéndonos al Excel, nos estamos dando cuenta que esto, ¿cierto? Estas tres variables pueden ser representadas en una Cobb-Douglas y sacar esos parámetros. Obviamente el logaritmo. Vamos a poner el estado estacionario. Según el PPT, ya, los parámetros que tenemos que tener en consideración antes de hacer la simulación es la tasa de capturabilidad, que viene a ser el antilogaritmo del intersecto, que era menos 2,7876, y eso sale 0,06157. Sale 0,0, o sea, el antilogaritmo que a la menos 2,7876 sale 0,06157. Eso es la tasa de capturabilidad. La elasticidad esfuerzo-captura es 1,356, la elasticidad biomasa-captura es 0,562. El NENTA es un valor dado en el paper que era 0,1. El costo de un año representativo era 556.580 y el precio era 700. Estos datos están en el paper. Aquí están. La página 82. Hemos obtenido que A es el antilogaritmo de beta 0 y sale este valor. Beta, que es la elasticidad esfuerzo-captura, es 1,35. Luego la elasticidad biomasa-captura es 0,56. El costo de un año típico, 556.800, y el precio de la tonelada de arenque, 735. El neta es dado 0,1 y la nivel de captura 3.200.000. Correcto, entonces esos datos son los que hemos colocado aquí en esta diapositiva. Luego vamos a examinar el estado estacionario. Según el paper, el estado estacionario es este que está aquí, la presión número 12. Y así como dice el costo entre el precio por la tasa de capturabilidad por los niveles de embarcaciones en el estado estacionario a la B-1 y todo eso a 1 entre G, y en las embarcaciones es R por el estado estacionario de S por 1 menos el estado estacionario de la biomasa sobre L, todo eso entre A, que es la tasa de capturabilidad, por la biomasa elevado a la elasticidad, esfuerzo captura, y todo eso elevado a la 1 sobre B, que es la elasticidad biomasa captura.
Entonces, en base a estas dos ecuaciones del sistema, el sistema número 12, nosotros en el Excel hemos puesto ese mismo sistema aquí y hemos colocado las fórmulas que necesitamos para sacar el estado estacionario, tanto para S como para K, Z menos K, Z1 y Z2, siendo el promedio de las embarcaciones 182 para tenerlo en mente. 182 es el promedio del espacio. Una vez que hemos llegado a esto, entonces vamos a ir a la simulación. Para ir a la simulación, partíamos de esta base de datos y en el PPT, en la siguiente diapositiva, vemos que la simulación involucra un Z, un S, un K y un Z menos K. Copiamos eso y lo pegamos en nuestro Excel, está estacionario y pegamos. Hasta ahí todo bien. El primer Z es el valor según los métodos que se van a utilizar para trabajar este proceso de gestión, es decir, el diagrama de fase. El primer dato de Z es el promedio de las embarcaciones, y el promedio de las embarcaciones salió 182, ¿no? 182, ese es el primer dato. Vamos al Excel y ponemos 182. El primer S, en el estado estacionario, está en su fórmula. Y el S sería todo esto. Copiar. Le borramos el punto para que se genere. Y ya tenemos, ¿no?, el valor de la biomasa en estado estacionario. Y K en el estado estacionario para un nivel de embarcación de 182 sería el de embarcaciones, también la tenemos en la diapositiva y aquí está. Embarcaciones. Lo ponemos en la base de datos. Damos el formato. Y después nos falta el Z menos K, el valor absoluto. Esta es la diapositiva. El Z menos K es el valor absoluto de A2 menos C2. Ahí está el Z menos K. Y el Z2, ya, el Z1 es el K promedio y el Z2 es A más C, A2 más C2 entre 2. ¿Claro? Ahí lo pega. Y todo el resto de fórmulas las arrastramos hacia abajo. Por todas las cuatro las arrastramos hacia abajo. Entonces aquí tenemos, según la metodología, lo que tenemos que observar en el valor absoluto de Z menos K, el valor que se asemeje a la 10.000ª parte de una unidad. Entonces, 10.000ª parte es 1 entre 10.000. Vamos viendo cuál es el valor que se asemeja a 1 entre 10.000. Será ese, será este, será este, ¿cuál? Y todos estos. ¿Cuál es el valor que se asemeja a la 10.000ª parte?
¿Cuál es el valor que se asemeja a la 10.000ª parte? Entonces, como vemos aquí, este es el valor. El más cercano a la 10.000ª parte, ¿este es el valor? No, ese no es el valor. Ese no es el valor es este. Este es el más cercano a la 10.000ª parte. Correcto, por lo tanto, el estado estacionario de las embarcaciones es ese valor. Y de la biomasa es este otro valor, 393, 491.97 dosis. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor del equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuántas embarcaciones se requieren en el óptimo? 393. ¿Cuánto de biomasa requerimos como mínimo? 430.191.97 toneladas. Y esta es la cantidad de embarcaciones que pueden existir para que sea sostenible la. Entonces, si vamos al paper, aquí observamos que el estado estacionario de K es 393 y el estado estacionario de la biomasa 430.191. Por lo tanto, ¿cómo tenemos Y? ¿Cómo tenemos Y? Y lo vamos a obtener de una Cobb Douglas, ¿no es cierto? Entonces, esa Cobb Douglas, ¿no?, nos permitiría a nosotros obtener que YT o el Y en el estado estacionario va a ser igual a la tasa de capturabilidad, ¿no?, por K, que es 393, o no K, es K por 393 a la embarcaciones AB, a la B. Y después tenemos S a la G. Si reemplazamos el valor de A, que es 0.06157, reemplazamos el valor de K, que es la del estado estacionario 393, reemplazamos B, que es la elasticidad que está aquí, reemplazamos S, que nos ha salido 430.191. Aquí tenemos K y tenemos S. Y vamos a la G, que es 0.0562. Vamos a obtener este valor, 297.887 toneladas. Entonces, nosotros hemos llegado, en este caso en particular, a la simulación. Hemos llegado a esta simulación, a la 10.000ª parte, que es el que va a permitir obtener el número de embarcaciones, 593. Aquí tenemos que nuestro estado estacionario, que está en 430.93, ¿no?, es la que vamos a utilizar para la simulación, ¿no? Y en el caso del paper, ¿no es cierto?, hemos obtenido que con esos datos del estado estacionario nos sale este nivel de captura óptimo, o sea, más de 297.887, nosotros no vamos a poder capturar si es que queremos mantener el recurso de una manera sostenible. Entonces, reemplazando los datos nos sale ese valor. Entendido eso,
Ahora lo que queremos es la simulación, el gráfico. Ya, lo vamos a hacer, acá lo vamos a colocar. La simulación, año, es 23, 24. Entonces aquí lo que vamos a colocar es, según nuestro PPT, tenemos que colocar S, K, T, T, C, T y P. Copiamos, vamos, lo pegamos. Entonces, aquí vamos a colocar los precios y los costos que están ahí en la base de datos. Aquí en esta base de datos copiamos los costos y los precios y los llevamos. Esto es. Entonces ya tenemos costos y precios. No hemos hecho nada más que copiar, ¿correcto? Este de aquí es la biomasa, ese es un T, este de aquí son las embarcaciones que hace un T y este es los niveles de captura. Y ese T inicial, el ST inicial es la primera biomasa en la base de datos. Entonces, la primera biomasa en la base de datos, acá está, es 2.325.000. Copiamos, y ese es el primer valor. Ya, copiar, transaccional, pegamos, ya está. El número de embarcaciones inicial viene a ser los 2 tercios del promedio de las embarcaciones. El promedio de las embarcaciones era 182. Y 2 tercios de 182, ¿cuánto es? 120.6. 120.6. El valor entero, ¿cuál es? De 120.6. No el redondeo, sino el valor entero. El valor entero es 120. Por lo tanto, aquí 120. Copiamos formato. Copiamos. El YT es la con Douglas y eso también está en las diapositivas. El YT es la con Douglas, copiamos. Está. Dos. Vamos a insertar una hojita para que se pueda. La con Douglas, copiamos. Por y nos salió los niveles de captura. Los niveles de biomasa también están ahí. Los niveles de biomasa, copiamos. De biomasa, ahí están los niveles de biomasa. Y los niveles de captura también están ahí. Copiamos los niveles de captura. Nos vamos al Excel. 166. Y luego el diente solamente lo copiamos y lo bajamos. Y de ahí para abajo, todas las ecuaciones se copian. Listo.
En el paper se ha graficado biomasa con embarcaciones, entonces vamos a graficar biomasa con embarcaciones. Entonces, para eso vamos a insertar un gráfico como este. Está. Esta es la simulación de nosotros. Y esta es la simulación de el esfuerzo del paper. En todo caso, vamos al mismo paper. Correcto, entonces la idea es llegar a esta simulación, ¿no? La que hemos hecho ahorita con el Excel, ¿no? Donde vemos la relación de las embarcaciones con la biomasa. Embarcaciones con biomasa. Entonces, versus la, ya tenemos embarcaciones versus la. Ahí ya tenemos esa gráfica, ¿no? Es la que nos permite establecer el paper que terminó siendo esto. ¿Por qué no sale un diagrama de fase que va dando su vueltita y todo lo demás? Porque son pocos datos, son 15 datos. Si tuviéramos esa potestad de tener 30, 40, 50, entonces nos va a dar, obviamente, el diagrama de fase completo hasta donde se llegue con la base de datos. Entonces, la idea es, en todo caso, de que ustedes estimen como tareita la. Esta, la ecuación 3 con la base de datos que tiene, y la ecuación 10. Entonces, ustedes pueden estimar la ecuación 3 y la ecuación 10 como una regresión, ¿correcto? Entonces, se van a agrupar en los grupos que tienen, obviamente, conformados de 2 de 3, creo que son de 2 o de 3, y van a presentar la ecuación 3 y la ecuación 10 en modelo. Van a estimar la tasa de crecimiento y la tasa, los niveles de la capacidad de carga, que es L, y también van a poder estimar el NENTA, que es la elasticidad, esfuerzo, biomasa. Bien, entonces eso va a quedar como tareita para que practiquen, obviamente, puedan estimar esas dos regresiones y obtener los verdaderos valores del paper, porque los papers, digamos, los valores que colocan respecto a la tasa de crecimiento y a la capacidad de carga son datos promedios de los países europeos, que lo da una institución como la FAO. ¿Ya? Pero en este caso en particular, obviamente, esos datos nos dieron, no está en el paper, ¿no? Y a la hora de estimar, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas inconsistencias econométricas. Entonces, como hay esas inconsistencias econométricas, en el paper no se usó la misma base de datos, o sea, los mismos resultados para obtener el R y la capacidad de carga, ni el lenta, ¿no? Porque todos esos tres datos los dio como default o fue un dato para poder obtener. En el caso de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a replicar esa información para poder sacar a través de la base de datos, ¿no? El NENTA, la tasa de crecimiento, la capacidad de carga, ¿no? Y el NENTA, la capacidad de carga y la tasa de crecimiento, ¿no? Y eso lo van a colgar, digamos, máximo
el día domingo, el día domingo, ¿ya? Entonces yo voy coordinando con Madeleine, ¿no? Para que se pueda aperturar la tarea en esta oportunidad, sí, ¿no? Para que puedan colgar. Y como recién les he mandado el video de la clase, la tareita que también está encargada ahí de las columnas y las otras cositas más, este, recién va a ser para el día domingo. ¿Sí? ¿Vale? Sí, sí, profesora Karen. Correcto. Mañana, tengo entendido que van a trabajar con Peter, ya por eso que quería yo adelantar. Igual el sábado vamos a tener otra sesión, ¿correcto? La sesión es ahorita estamos avanzando como el nivel del otro grupo, pero yo les tengo dos sesiones que tengo que reemplazar para los modelos dinámicos, donde vamos a ver el coach, el almo y expectativas adaptativas, el modelo de Keiger, ¿no? Vamos a hacer los tres en dos sesiones. Entonces, este sábado tenemos una y seguramente el siguiente sábado una adicional. No es necesario que entren todos, ¿no? Basta que entre alguno para activar la grabación y hacemos esos tópicos. ¿Correcto? Cualquier duda, inquietud a través de Madeleine la pueden hacer. Respecto al trabajo, Madeleine, ¿no? Esta semana van a presentar, creo que hasta el punto 8, ¿era Madeleine? Sí, profesora, ese es el punto 8, marco teórico. Ya está, el marco teórico listo. Entonces van a presentar también hasta el domingo para que yo los pueda revisar con antelación y darle el feedback respectivo. Ya, Madeleine, yo voy coordinando eso con tu persona. Ok, profesora. Listo. ¿Alguna inquietud de alguno de los alumnos que está en sala? No. Bien, entonces, Dios mediante, no, estamos virtualmente el día sábado, mañana están con Peter. Muchas gracias. Cuídense.